La literatura guatemalteca ha tenido varios representantes a través de los años. En este video mostraremos a los principales autores y las distintas etapas en que se dividió durante el siglo XX, además de los grupos conformados por los literatos. Generación del cometa, 1910, llamada así por el cometa Halley. Rafael Arévalo Martínez nació en Guatemala en 1884. Fue un poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, uno de los escritores guatemaltecos más destacados. Sus obras principales son El hombre que parecía caballo, Eche Pericles, El señor Monitot, La asignatura de la Esfinge, Las rosas de Engadi. Falleció en la ciudad de Guatemala en 1975. Carlos Wildo Espina nació en la antigua Guatemala en 1891. Tras residir en México y en la ciudad de Guatemala, vivió la mayor parte de su vida en Quetzaltenango. Sus principales obras son Las dádivas simples, La tierra de los nahuacas, El solar de los Gonzagas, La gringa y Los lares apagados. Falleció en Quetzaltenango en 1956. Osmundo Arriola nació en Quetzaltenango en 1881. Fue poeta guatemalteco. Sus principales obras son El libro de la tierra, El libro de la amada. Falleció en 1939. Raúl Mejía González nació en Chiquimula el 24 de marzo de 1891. Luego de abandonar la carrera de leyes, vivió una vida atormentada de bohemia, que causó su muerte prematura en la ciudad capital el 10 de septiembre de 1919. Alberto Velázquez nació en la ciudad de Guatemala en 1891. Vivió en Quetzaltenango, donde formó parte del grupo cultural de esa ciudad. Sus principales obras son Canto a la flor de Pascua y 7 poemas memorosos, antología poética. Falleció en 1968 en Guadalajara, México. Generación de 1920. Miguel Ángel Asturias, el novelista más importante de Guatemala, nació en la ciudad capital el 19 de octubre de 1899. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. Sus principales obras son Leyendas de Guatemala, El señor presidente, Hombres de maíz, 3 de 4 soles y Viernes de Dolores. Falleció en Madrid el 9 de junio de 1974. Luis Cardoso de Aragón nació en Antigua Guatemala el 21 de junio de 1901. Fue un poeta, ensayista, narrador y crítico de arte. Su carrera fue desarrollada mayormente en México. Sus principales obras son Luna Park, Fez, Ciudad Santa de los Árabes, Torre de Babel, Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, La Nube y el Reloj, La Revolución Guatemalteca. Falleció en la Ciudad de México en 1992. Flavio Herrera nació en la ciudad de Guatemala el 18 de febrero de 1895. Fue un poeta y escritor guatemalteco. Sus principales obras son Palo Verde, La lente opaca, El tigre, 7 pájaros del iris, entre otras. Falleció el 31 de enero de 1968 en la ciudad de Guatemala. David Vela nació en la ciudad de Guatemala el 25 de febrero de 1901. Se graduó como abogado y notario en la Universidad Nacional de Guatemala. Es el coautor de La Chalana. Con su hermano escribió periódicos de corta vida como La Paz, La Palma y La Ilustración Obrera. Falleció en Guatemala el 19 de febrero de 1992. Ramón Aceña Durán nació en la ciudad de Guatemala en 1898. Fue un periodista, poeta, narrador y dramaturgo. Sus principales obras son Tres sonetos, Herejías, Crónicas, Itinerario, entre otras. Falleció en Guatemala en 1946. Grupo Tepeus, 1930. Alfredo Balcells fue un poeta, narrador y periodista. Nació en Guatemala en 1904. Viajó por Europa en época de guerra. Sus principales obras son La sonrisa provisional, Poesía, Duermevela, El venadeado y otros cuentos y El tamagás y otros cuentos, entre otros. Falleció el 11 de octubre de 1950. Argentina Díaz Lozano fue una escritora nacida en Honduras en 1917, aunque desde muy joven vivió en Guatemala. Su primer libro lo publicó a la edad de 17 años, llamado Perla de mi Rosario. Además, Luz en la senda, Topacio, Fuego en la ciudad y Peregrinaje, que fue publicada en inglés con el nombre de Enriqueta and I, fueron sus principales obras. Falleció en 1999. Manuel Galich nació en Guatemala en 1913. Fue un escritor, dramaturgo y político. Fue un importante dirigente universitario en contra de la dictadura de Jorge Ubico. Se exilió en Cuba tras el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz, en cuyo gobierno participó como ministro de Relaciones Exteriores tras haber perdido la presidencia ante él. Sus principales obras son ¿Por qué lucha Guatemala?, 3 obras de teatro, Nuestros primeros padres, El verbo de la Revolución Guatemalteca, entre otros. Falleció en Cuba en 1984. Mario Montefuerte Toledo nació en la ciudad de Guatemala en 1911.
Es el segundo novelista más importante de Guatemala. Fue dramaturgo, sociólogo y político, vicepresidente de la República entre 1948 y 1949. Tras el golpe de estado a Jacobo Arbenz Guzmán, partió al exilio a México. Sus principales obras son Anaité, Entre la piedra y la cruz, Donde acaban los caminos, Unas vísperas muy largas, La cueva sin quietud, entre otros. Falleció en la ciudad de Guatemala el 4 de septiembre de 2013. Virgilio Rodríguez Macal nació el 28 de junio de 1916. Es uno de los novelistas más populares de Guatemala. Su principal obra, La mansión del pájaro serpiente, fue traducida a varios idiomas. Además, El mundo del misterio verde, Negrura, Carazamba, Sangre y clorofila, Guayacán y Jinayá son parte de sus principales obras. Falleció en la ciudad de Guatemala el 13 de febrero de 1964. Grupo Acento, 1940. Otto Raúl González nació en la ciudad de Guatemala el 1 de enero de 1921. Fue un importante líder estudiantil durante la tiranía de Jorge Ubico. Salió al exilio en 1944. Vivió en México, donde desarrolló casi toda su obra literaria. Sus principales obras son El diario de Leona Vicario, 10 colores nuevos, Caibil, El mercader de torturas, entre otros. Falleció en la Ciudad de México el 23 de junio de 2007. Carlos Illescas nació en la ciudad de Guatemala en 1918. Se exilió en México en 1954, en donde desarrolló la mayor parte de su obra literaria, además de trabajar como profesor en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Sus principales obras son 10 cuentos difíciles, Planto, entre otros. Falleció en la Ciudad de México en 1998. Enrique Juárez Toledo nació en Santa Rosa, Guatemala, en 1910. Ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1992. Sus principales obras son Tierra sin cielo, Pueblo y poesía, Para morir contento, Casa de poeta, entre otros. Falleció en la ciudad capital en 1999. Raúl Leiva nació en Guatemala en 1916. Fue un poeta, ensayista e investigador. Tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz, se exilió en México, en donde trabajó para la UNAM. Sus principales obras son Angustia en el pecado, Temperatura y diagnóstico del mundo, Exaltaciones, entre otros. Falleció en la Ciudad de México en 1974. Augusto Monterroso nació en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de diciembre de 1921. Adoptó la nacionalidad guatemalteca. Tras ser encarcelado durante la revolución en contra de Jorge Ubico, escapó de prisión y pidió asilo en la Embajada de México. Tuvo el cargo del Consulado de Guatemala en México durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Tras su derrocamiento, se exilió en Chile, donde trabajó como secretario de Pablo Neruda, para retornar a México en 1956. Sus principales obras son La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, Lo demás es silencio, Viaje al centro de la fábula, entre otros. Falleció en México el 7 de febrero de 2003. Grupo Sacertí, 1944-1954. Julio Fausto Aguilera nació en Jalapa, Guatemala, el 8 de septiembre de 1928. Es un poeta y escritor guatemalteco. Sus principales obras son Canto y mensaje, 10 poemas fieles, Poemas avantes, Mi buena amiga muerte y otros poemas vivos. La patria es una casa, 30 poemas cortos, entre otros. Melvin Barahona nació en Guatemala en 1932. Fue poeta y miembro del grupo Sacertí. Partió al exilio de Argentina tras el golpe de estado que derrocó a Jacobo Arbenz Guzmán. Sus principales obras son Sonetos al amor suicida, Una oda para el espantapájaros y Guitarra en silencio. Falleció en Argentina en 1965. José María López Valdizón nació en Rabinal, Baja Verapaz, en 1929. Se graduó de maestro en la Escuela Normal de la Ciudad de Guatemala. En 1954 marchó al exilio, primero a Argentina, luego a México y por último a Cuba. Sus principales libros son La sangre del maíz, La carta, La vida rota, entre otros. Fue secuestrado y asesinado en 1975. Carlos Navarrete, antropólogo, narrador y ensayista. Nació en Quetzaltenango el 29 de enero de 1931. Radica en México desde 1952. Sus principales obras son Los arrieros del agua, un reconocimiento de la Sierra Madre de Chiapas, Las esculturas de Chaculá, entre otros. Werner Ovalle López nació en Salcajá, Quetzaltenango, en 1928. Fue poeta y ganador de los Juegos Florales Centroamericanos en Quetzaltenango 3 veces. Sus principales obras son El tiempo conquistado, El canto vivo, Poesía suburbana, Poeta en órbita, Raíz de incendio, entre otras. Murió en la ciudad de Guatemala en 1970. Generación comprometida después de 1954. Otto René Castillo nació en Quetzaltenango en 1936. Fue un poeta exiliado a El Salvador por oponerse al golpe de estado contra Jacobo Arbenz. Regresó a Guatemala en 1958.
Tras estudiar en Alemania, Austria y otros países europeos, regresó nuevamente, esta vez clandestinamente, a Guatemala para incorporarse a la guerrilla. Su poema más conocido es Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Fue fusilado junto con otros 13 campesinos colaboradores de la guerrilla el 23 de marzo de 1967. Arqueles Morales nació en Jutiapa en 1940, estudió cine en Alemania, fue secretario de Miguel Ángel Asturias. Su obra poética La paz aún no ganada y Con el corazón en el disparador son parte de sus obras principales. Falleció en La Habana, Cuba en 1988. Roberto Obregón Peña nació el 13 de noviembre de 1940 en San Antonio, Suchitepeques. Estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos. Sus principales obras son Poemas para comenzar la vida, El aprendiz de profeta, La flauta de Ágata, entre otros. Fue capturado en las Chinamas el 6 de julio de 1970 y nunca más se supo de él. Óscar Arturo Palencia nació en la ciudad de Guatemala en 1932. Dirigió el semanario 7 días de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus principales libros fueron Reunión, Surco Iluminado, Con los brazos abiertos, entre otros. Fue asesinado en 1980. Mario Pelleras nació en Chimaltenango en 1940. Estudió filosofía en la Universidad de San Carlos y en la Universidad Autónoma de México. Viajó a Cuba e ingresó en las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres en el año 1968. Permaneció en la selva de Ixcán hasta 1978 tras haber regresado a Guatemala en 1972. Sus principales obras fueron Los días de la selva, El trueno en la ciudad, El mundo como flor y como invento, entre otros. Murió en México en 1995. Grupo Nuevo Signo, 1968-1970. Luis Alfredo Arango nació en Totonicapán, fue miembro fundador del Grupo Nuevo Signo, se graduó de maestro y fue un poeta y narrador, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1988. Sus principales obras fueron Bercha en la sombra, Ventana en la ciudad, Toro sin alas, Papel y Tusa, entre otros. Falleció en la ciudad de Guatemala el 3 de noviembre de 2001. Francisco Morales Santos nació el 4 de octubre de 1940 en Zacatepeques. Dirigió el periódico La Gran Flauta. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1998. Sus principales obras son Los nombres que nos nombran, Exodus, An Anthology of Guatemalan Poems, Nueva Poesía Guatemalteca y Nosotros, los de entonces, entre otros. Delia Quiñones nació en la ciudad de Guatemala en 1946. Es maestra de educación primaria por el Instituto Normal de Centroamérica, profesora de enseñanza media en lenguaje y estudios sociales por la Universidad Francisco Marroquín y licenciada en letras por la Universidad del Valle. Sus principales obras fueron Barro Pleno, la poesía de José Humberto Hernández Cobos, Nos Actiga el Paraíso, entre otros. José Luis Villatoro nació en San Marcos en 1932. Se dio a conocer en 1966 con su poema Pedro a secas, que fue traducido a varios idiomas. Además, Cantar ahora, La canción registrada y Esconde la piedra marchita forman parte de sus grandes obras. Falleció en 1998. Grupo La Moira, 1970. René Acuña nació en la ciudad de Guatemala en 1929. Actualmente reside en México. Sus principales obras fueron Fiel Imagen, Paseo Inmóvil y Silencio Habitado. Manuel José Arce Leal nació en la ciudad de Guatemala en 1935. Poeta y dramaturgo. Sus principales obras son En el nombre del Padre, De la posible aurora, Episodios del vagón de carga, entre otros. Falleció de cáncer pulmonar en el exilio en 1985 en Francia. Luz Méndez de la Vega nació en Retaluleu el 2 de septiembre de 1919. Fue una escritora, periodista, actriz y poetisa guatemalteca. Sus principales obras fueron Eva sin Dios, Las voces silenciadas, Mujer desnudez, Toque de queda, entre otras. Falleció el 8 de marzo de 2012. Carlos Zipfel y García nació en 1937. Fue un poeta guatemalteco. Sus principales obras fueron Poesía sin motivo, Cantos de amor para la antigua Guatemala, Soledad, Elegía de junio, entre otros. Murió en un incendio en su vivienda en el 2013. Grupo Ring 78, 1978. Francisco Alvisures Palma nació en la ciudad de Guatemala en 1935. Fue un poeta, ensayista, docente y narrador. Sus principales obras fueron Ida y Vuelta, La novela de Asturias, Casa de curas y otras locuras, entre otras. Falleció en junio de 2014. Cristina Camacho Fasen, poeta y pintora, nació en Guatemala en 1940. Sus principales obras fueron Poesía sideral, Espacio estelar y tierra, Dimensión futura. Dante Liano nació en Chimaltenango en 1948. Escritor y crítico literario, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1991. Sus obras principales son El hombre de Montserrat, El misterio de San Andrés, Pequeña historia de viajes, El hijo de casa, entre otros. Adolfo Méndez Vides nació en Antigua Guatemala en 1956. Sus principales obras fueron
Fiesta, Tratado de la Desesperación, Escritores Famosos y Otros Desgraciados, El Paraíso Perdido. Ana María Rodas nació en la ciudad de Guatemala el 12 de septiembre de 1937. Es una poeta, periodista, narradora y crítica literaria, actualmente ministra de Cultura y Deporte en Guatemala. Sus principales obras son Poemas de la Izquierda Erótica, El fin de los mitos y los sueños, Mariana en la Triguera, La insurrección de Mariana, Cuatro esquinas del juego de una muñeca, entre otros. Grupo La Galera, 1980. Enrique Noriega nació en la ciudad de Guatemala en 1949. Hizo estudios literarios en la UNAM y en la USAC. Fue un poeta y gestor cultural. Sus principales obras son O Banalidad, Post Actus, La Pasión según Judas, El cuerpo que se cansa. Otoniel Martínez nació en el Cuje, Santa Rosa, en 1953. Es un poeta, narrador y periodista. Sus principales obras son Con pies de plomo, Homenaje rabioso, La ceremonia del mapache, entre otros. Roberto Monzón nació en Guatemala en 1948. Estudió historia en la Universidad de San Carlos. Sus principales obras fueron Despido mutuo, Reemplagazo, Cobre opaco, entre otras. Falleció en 1992. Luis Eduardo Rivera nació en la ciudad de Guatemala en 1949. Es un poeta, narrador, crítico literario y traductor. Actualmente reside en París. Sus principales obras son Escenas íntimas, Elogio de la Menadiosa, Casa de Minotauro, Naturaleza muerta, entre otras. Grupo La Real Academia, 1987. Carlos René García Escobar nació el 23 de diciembre de 1948 en la ciudad capital de Guatemala. En 1977 se graduó de bachiller en Ciencias y Letras. Se gradúa como antropólogo por la Universidad de San Carlos en 1985. Sus principales obras son Todos se fueron a la luna, Los calcetines caminantes, Lo de Bran, La hora perdida, entre otros. René Leiva nació en Guatemala en 1947. Es un poeta. Sus obras principales son Las ruinas habitadas, Metavías, La lectura del desierto y El parche y la puntada. Marco Augusto Quiroa nació en Chicacao en 1937. Fue escritor y pintor. Sus principales obras fueron Semana Menor, Gato Viejo y Doña Mazacuata y otros animales. Falleció en Amatitlán el 31 de octubre de 2004.